Aló, buenas tardes, chicos, ¿están ahí? Buenas tardes. Sí. Bueno, vamos a comenzar con los dos que están. Vamos a recordar que la próxima semana el examen del primer parcial. Recuerden esto. Entonces, hoy temprano miramos lo que son las enzimas. Ahí ya les subí la grabación y hay una tarea, ¿verdad? Y ahora vamos a ver otro tema y también se les va a dejar una asignación después, ¿verdad? Para que con base en esto ustedes puedan acumular, ¿verdad? No dejen de mandar las actividades y consultar, ¿no? Porque todo eso es parte del acumulado. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema del metabolismo. Visión del conjunto del metabolismo. Ahí tenemos esta presentación. ¿Puede leer Juan Chavarría? ¿Puede leer ahí? Aquí donde está el cursor, todo eso. Aquí. Definiciones útiles. Metabolismo. El metabolismo es un conjunto integrado de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas esenciales. Algunos puntos fundamentales a recordar sobre el metabolismo son... Ok, espera, hasta ahí. Entonces, vamos a hablar del metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo, verdad? Es el conjunto de reacciones químicas, en este caso bioquímica, porque son los seres vivos, que tienen lugar en el organismo y que capacitan al organismo ¿para qué? Para extraer la energía del medio y esa energía a su vez va a ser utilizada para sintetizar los bloques de construcción de las macromoléculas como las proteínas, los carbohidratos y las grasas esenciales. Ahora bien, cuando hablamos del metabolismo, tiene las siguientes características. Hay que recordar algo. A ver, me lo lee Aura. ¿Qué tenemos ahí, Aura? Ok.
Cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato, la sustancia sobre la cual actúa una enzima para la siguiente. De este modo se crea varias en las que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para otras, produciendo un proceso continuo. Mucha gente compara el metabolismo con un mapa en el que las vías son como carreteras, como escalas intermedias a lo largo del trayecto. Las carreteras necesitan semáforos y limitadores de velocidad, el metabolismo de regulación para controlar el volumen y la velocidad del tráfico. Algunas de las carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar grandes rodeos para formar algunos productos intermedios. Recuerda que cuando estás de viaje es importante saber dónde vas, pero no es necesario conocer los nombres de todos los sitios por los que pases. Escuchándolos también. Ya, profe. Sí, sí, ¿aló? Bien, entonces, vamos a ver. En esta presentación nos habla que cuando hablamos del metabolismo, debemos recordar lo siguiente. En primer lugar, primer punto, cada reacción no es aislada, sino que, ¿qué pasa aquí? Que una reacción va a servir de materia prima para la siguiente y sobre la cual actúa una enzima. El día de hoy miramos la enzima. ¿Qué va a hacer la enzima? Acelerar la reacción. Por lo tanto, las reacciones metabólicas no son aisladas, sino que son concatenadas. Una sirve de base para iniciar a la otra. Después tenemos que de este modo se crean vías en las que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para otras. ¿Qué significa esto? Que las reacciones bioquímicas nunca terminan. Y como nunca terminan, es decir, cuando se da inicio, ¿verdad? Es un ciclo. Cuando ese ciclo se cierra, va a dar inicio a otro, de tal modo que no tiene un final como tal. Por lo tanto, es un proceso continuo. Y aquí aparece una metáfora, una comparación. Comparamos el metabolismo con un mapa. Ustedes saben que en un mapa las vías son como la carretera, ¿verdad? A lo largo del trayecto. Ahora, las carreteras necesitan semáforos. Necesitan semáforos. Sí. ¿Para qué son los semáforos? Son los que regulan. Usted se imagina una carretera sin semáforo. Los carros todos van a chocar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos los reguladores que son las hormonas y las enzimas, ¿verdad? Y aquí dice, algunas carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar gran rodeo para formar algunos productos. Correcto. Entonces, y aquí te dice otra comparación. Recuerda que cuando estás de viaje, es importante saber dónde vas, pero no es necesario conocer los nombres de los sitios por los que pasas. Es decir, si usted va a por ejemplo, a León, usted va a León, Managua, León, le interesa llegar a León. Donde va pasando le interesa. Y muchas veces las reacciones metabólicas así son, que no interesa dónde va a parar el producto. Mejor dicho, no interesa por dónde pasa, sino el producto final. Ahora bien, las vías metabólicas se pueden clasificar como catabólicas y anabólicas, ¿verdad? Tenemos dos vías metabólicas, catabolismo y anabolismo. Es decir que dentro del metabolismo tenemos esos dos grandes reacciones, catabolismo y anabolismo. A ver, Juan, léeme el catabolismo. El catabolismo es la rotura de degradación de moléculas complejas ricas en energía, como las proteínas, los carbohidratos y la grasa,
dando lugar a otras más simples, por ejemplo, dióxido de carbono, Dióxido de agua, carbono, ajá, y nitrato de hidrógeno. no, amoníaco. La energía liberada es capturada como trifosfato de adenosita y almacenada para ser utilizada en reacciones sintéticas anabólicas. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense bien, el catabolismo es la ruptura, se rompe o se degradan las moléculas que tienen energía, como cuáles, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Esas son moléculas energéticas, ¿verdad? Las macromoléculas, proteínas, carbohidratos y grasa o lípidos. Y cuando ya se degradan, van a dar lugar a sustancias más simples, esas son complejas, forman sustancias simples como el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. Y ahí van a liberar energía que es capturada como ATP. El ATP es la moneda universal de energía para la célula. Es la gasolina de la célula, ¿verdad? Se llama trifosfato de adenosina. Y es almacenada para ser utilizada en las reacciones sintéticas anabólicas. Muy bien, ese es el catabolismo. Después tenemos el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo, Aura? El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos y glucógeno de la glucosa. Las reacciones sintéticas reaccionan energías que provienen de la hidrólisis ATP hasta ahí. En la figura se muestran, aquí sigue, ¿verdad? Algunos ejemplos de vía catabólica. Ok. Es decir, que en este caso, el anabolismo, dice aquí, es la síntesis. ¿Qué cosa es síntesis? Formación de moléculas más complejas a partir de otras más simples. Por ejemplo, las proteínas a partir de los aminoácidos y el glucógeno de la glucosa. Dicho en otras palabras, fíjense bien, el catabolismo va a ser la ruptura, la destrucción, y el anabolismo es la síntesis, la construcción. Por lo tanto, esos dos procesos son contrarios. El catabolismo rompe y el anabolismo construye, ¿verdad? Ok. Y aquí tenemos unas consideraciones. Dice que las vías metabólicas no se han inventado solo para que te aburras durante el primer año de la carrera. No te quedes empantanado. Recuerda, cada paso encima de una vía no te van a pedir que regurgites este tipo de información en examen. Es mucho más probable que tengas que comentar las funciones globales de un ciclo y en qué tejido especialmente importantes. Y otra cosa que dice aquí para ustedes, mire qué importante. La mejor manera de repasar, espere que voy a admitir la que Nets hasta ahorita está entrando. Dice, la mejor manera de repasar el metabolismo es cogiendo una hoja grande de papel y representar los ciclos. Esos ciclos yo los voy a representar en la clase presencial, que es el próximo sábado. Ahora bien, aquí nos habla de la regulación de las vías. ¿Cómo se regulan las vías? Dice acá, cada vía metabólica contiene habitualmente una reacción que es esencialmente irreversible. ¿Qué significa irreversible? Un solo sentido, ¿verdad? No es de regreso. Y limita la velocidad de funcionamiento de dicha vía. Las enzimas que catalizan estas reacciones están sometidas a una estricta regulación. Y esa regulación que conlleva a dos cosas. La primera, la velocidad de la vía esté adaptada a las necesidades de la célula. Es decir, que la velocidad de reacción, la velocidad con que va a ocurrir la reacción, va a depender de cuánto energía necesita la célula, la necesidad de la célula. Eso es lo primero. Lo segundo, que las vías de síntesis y degradación, es decir, construcción y destrucción de cualquier molécula, no estén activadas al mismo tiempo, ya que ella daría un ciclo inútil. ¿Qué significa esto? Que cuando se da la reacción de catabolismo, la reacción del amonismo cesa, para. Y al revés, cuando está el anabolismo, el catabolismo se detiene. Es decir, que esas reacciones primero se da una y después otra. Y la mayoría de las vías metabólicas tienen lugar en distintos compartimentos de las células, en distintas células de tejido del organismo al mismo tiempo. Entonces, aquí vamos a ver, muchachos,
yo le había dicho en la clase presencial que en el caso bioquímico es importante manejar bien la célula porque las reacciones bioquímicas pueden ocurrir en el citosol o en las mitocondrias, ¿verdad? Recordemos que las mitocondrias son la central energética, entonces ahí pueden ocurrir las diferentes reacciones químicas. El citosol, que es el citoplasma, o en las mitocondrias. Muy bien, después dice, las vías deben estar reguladas cuidadosamente para asegurar que solo la producción de energía y productos intermedios es suficiente para satisfacer la necesidad de cada célula en particular, sino que también se ajusta al requerimiento del resto de las células del organismo. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de las células del sistema nervioso, las neuronas, ellas van a trabajar en función de satisfacer sus necesidades, pero también van a estar pendientes de las necesidades de otro tipo de células. Eso es muy importante. Y el control de las vías metabólicas deben ser también lo suficientemente flexibles para facilitar la adaptación a los distintos ambientes. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, en la situación postprandial, ¿qué cosa es situación postprandial? Después que usted ingirió alimentos, en oposición a la de ayuno cuando usted no ingiere alimentos, o periodo de ejercicios. Estos mecanismos deben mecanismos de control deben coordinar las vías de las células. Es decir, cuando usted come, su organismo va a regular de esta forma que usted no va a querer ingerir más alimentos. Pero cuando usted está en ayuno o hace ejercicio, a usted le va a dar hambre porque las vías de mecanismos de control van a establecer así. Entonces, en este cuadro tenemos, ¿verdad? Los ejemplos de las vías catabólica y anabólica. Esas dos vías, catabolismo y anabolismo. Ya sabemos que el catabolismo rompe, anabolismo construye. Entonces, las vías catabólicas, ese cuadro es muy importante. Vamos a aumentar este cuadro. Miren bien. Mira, ¿lo miran bien, muchachos? Ahí. Dice, vías catabólicas. Los nombres terminan en lisis, que significa romper. Y las anabólicas, dice, los nombres terminan en genes, que significa crear. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de vías catabólicas, que significa romper. Glucogenólisis, degradación del glucógeno. Proteólisis, degradación de las proteínas. Lipólisis, degradación de los ácidos grasos. Glucólisis, degradación de la glucosa. Toda esta degradación, todo término lisis, que es romper. Mientras que la vía de construcción, la vía anabólica, tal término génesis significa crear. Acuérdense, el primer libro de la Biblia, Génesis. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, gluconeogénesis, síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, lipogénesis, síntesis de ácido graso, y gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa. No confundir, aquí arriba glucogénesis y aquí es gluconeogénesis. La glucogénesis es la síntesis de glucógeno y la gluconeogénesis es la síntesis de la glucosa. Muy bien. En este cuadro entonces aparece representado las dos vías principales que a cada rato vamos a hablar de esto durante bioquímica 1 y bioquímica 2. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de control del metabolismo? ¿Cómo está el control? Dice acá que hay tres mecanismos principales de control de las vías metabólicas. ¿Cuáles son estos tres mecanismos? 1, provisión de sustratos. 2, control alostérico. Y 3, control hormonal. En la primera vía, ¿verdad? Tenemos que si la concentración de sustrato es factor limitante, la velocidad de la vía disminuye. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. En este caso, tenemos el segundo, control alostérico. Los efectos alostéricos se unen a los sitios reguladores de una enzima, distinto de los sitios catabólicos, y pueden reducir o aumentar la actividad enzimática.
Con frecuencia este control lo ejerce el producto final de una vía que puede actuar de forma positiva, vía estimulada, o negativa, vía inhibida. Es decir, que aquí estamos hablando que en el control alostérico se puede dar la estimulación o inhibición. ¿Qué cosa es inhibición? Que la reacción no se dé, no pase más allá, ¿verdad? Y el tercero, uno de los más importantes, el control hormonal. Aquí entra son las hormonas. Más adelante vamos a ver qué son las hormonas en detalle, ¿verdad? Y aquí tenemos que hay dos posibles mecanismos por lo que las hormonas como la insulina o el glucagón pueden afectar la actividad enzimática y de este modo la capacidad de funcionamiento de las vías metabólicas. Estamos hablando, por ejemplo, hormonas como la insulina. ¿Qué hace la insulina, muchachos? ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? ¿Quién sabe? ¿Mm? Se salió de la reunión, Regula el nivel de azúcar, profe. Ajá. Regula el nivel de azúcar que existe en, La sangre. sí, en la sangre. Ok. Después tenemos que en primer lugar, mediante la fosforilación reversible de enzimas que pueden incrementar o reducir su actividad. Aquí te da un ejemplo. Por ejemplo, el glucagón produce la fosforilación del glucógeno sintasa y del glucógeno fosforilasa. La primera se inhibe por la fosforilación, mientras que el glucógeno fosforila y se activa. Esto asegura que la integración de glucógeno no se activa al mismo tiempo. Ahora, en segundo lugar, las hormonas pueden afectar a la velocidad de una vía metabólica mediante la inducción, es decir, aumentando la cantidad de enzimas sintetizadas a través de estímulo de velocidad de transcripción de ARN. De manera similar, bajo estas condiciones, las hormonas pueden inhibir la transcripción y por lo tanto la síntesis de algunas enzimas. Y eso se llama represión. Ok. Y para ir terminando, tenemos lo que son los principios de la bioenergética. ¿Qué es la bioenergética? Que es estudio de los cambios energéticos que acompañan la reacción bioquímica. Nos permite deducir por qué tienen lugar algunas reacciones que son energéticamente favorables y otras no. La dirección y el grado de una reacción química ven por un cambio de por una combinación de varios factores. Entre ellos tenemos el cambio de la entropía y el cambio de entropía. Profe, ¿Sí? dice la Kenexa que la acepte. Pero no me ha llegado aquí para... Me dijo que se le salió. Sí, se salió, pero para que va a aceptar tiene que entrar de nuevo para que va a aceptar, ¿ya me entiende? Ok. Diga al que entro otra vez y aquí me va a salir, pero aquí no me ha salido nada. Bueno, ok. Entonces, aquí tenemos este cuadro, que no se preocupen por este es solo para tener una idea de cómo se da la energética, ¿verdad? Energética. Bueno, ahí. Ahora bien, miren esas preguntas que están aquí. Esas preguntas que están aquí. Define las vías catabólicas. ¿Cuáles son Sí. sus claves? ¿Por qué están rodeadas de vías metabólicas? ¿Cuáles son los primeros mecanismos de control? ¿En qué principios nos basamos? Esas 5 preguntas son las que van a contestar y subir la aula virtual para parte del acumulado. ¿Explico? Sí, solo sería este trabajo o va a dejar otro. Pero hay uno que ya dejé temprano, acuérdense. Sobre Está bien. el sistema de llave cerradura. Y este otro, pues. ¿Estamos claros? Serían 3 en total. Sí. Pero no ha entrado la tenencia, ¿verdad? Y los otros muchachos, ¿por qué no participan? ¿Qué estará pasando en el grupo? Quiero ver cuántos son en el grupo. No sé por qué se salió Juan, no me ha dicho nada. En el grupo, fíjate que son varios. Concha
María, Zuli, Sailing, toda esa gente se... ¿La Sailing qué le pasó? ¿Mm? ¿No sabes? No, profe, no dijo, no me ha dicho nada, ni Zuli. Mm, bueno. Vamos a ver si se conectan para la próxima, porque la verdad es que están perdiendo. Bien, entonces, mire bien, ¿qué vamos a hacer? La próxima, está viendo las preguntas, ¿verdad? Claro, Denle una foto, una pantalla ahí sí, ya, profe. para contestar. Mire, Una entonces, pregunta. ¿sí? Usted había dicho que iba a subir un libro de esto del anabolismo la vez Este que, pasada. este que está aquí. Ah, bueno. Lo voy a subir un espacio especial para eso. Es- Acuérdense y me recordó a todos los muchachos que la próxima semana vamos a ir presencial, próximo sábado. Y Sí, vamos a, ¿cómo era yo? Voy a dar orientación para el examen, pero yo voy a dar la clase normal, la clase presencial y después el examen. ¿Me explico? sí. Bueno, entonces dígale a los chavalos estos que se conecten, ese bandido, pues no se están conectando, pues. Ok, dale, pues, solo quedaste vos ahora. Te felicito porque está. Entonces hasta aquí llegamos por ahorita. Yo. Está bien, profe. Pase Ah, buenas tardes. buenas tardes. Estoy cagando, no,